Cuento. La fiesta. El viaje en bicicleta había sido cansado. Casi llegando a la casa, las piernas habían dejado de responder. Ni siquiera el baño había logrado hacer desaparecer el dolor de cabeza. Me acosté y esperé que el oír música me quitara el dolor punzante. Después de media hora, lo había logrado. Era cuestión, como todo, de aceptar el dolor y meterse en él de frente, sin dudas. La noche era deliciosa. El camino estaba rodeado de árboles y una neblina húmeda y amarillenta lo cubría todo. La casa estaba en una esquina. Era una construcción vieja de ladrillos rojinegros y techo de 2 aguas, con muchas ventanitas. Los invitados ya habían llegado y rodeaban una mesa deliciosa, con abundantes quesos, ensaladas y pasteles. Recordé lo molesto que siempre me había sentido al llegar a reuniones como esta, pero me calmó el darme cuenta de su tranquilidad y su sensación de alegría. Me acerqué a los anfitriones y les entregué como regalo la cinta que más me gustaba. Ellos comprendieron y me dieron las gracias. Busqué a Sub con la mirada y me senté a su lado. Debía resolver un problema reciente y averiguar qué es lo que lo había provocado. Sub se veía cansado y aburrido. Le dije que su mensaje me había llegado y había recorrido el furor que contenía. Que me había sentido mal, pero que lo consideraba resultado de un malentendido. Sub esperó tranquilo, pero solo dijo tonterías. Desilusionado, me acerqué al grupo donde Crick y Sam conversaban. Con su serenidad habitual, Crick miraba a Sam. Se divertía al encontrarlo completamente transparente, casi traslúcido. Sam, sin sospecharlo, hablaba acerca de sus ideales. «Voy a estudiar 2 carreras», decía. «Lo voy a hacer con una perfección máxima. Eso es lo único aceptable para mí. La perfección». «Pero», preguntó Crick, «¿por qué 2 carreras? ¿Qué sentido tiene?» «Es que», contestó Sam, «siempre me ha gustado la química y la computación. Por tanto, las combinaré formalmente». Crick me miró. Los dos sonreímos al entender la absoluta imposibilidad de explicarle a Sam, y este continuaba. «Mi abuelo y mi padre me enseñaron que las cosas las debía hacer bien, que esa era la única forma de superarme». Crick se desesperó, miró a Sam y le dijo en forma cortante: «Eso no tiene ninguna importancia». Matt me preguntó cómo me sentía. «Muy bien», le contesté. «Hay cosas de tu cultura que todavía no alcanzo a entender, pero lo que entiendo me gusta mucho. Ustedes están llegando al instante en el que el único punto de referencia es el cambio constante. Por ello, todo lo que construyen es temporal. Sus carros de hojalata, sus vasos de plástico, sus vestidos de papel. Eso es un reflejo de su estado de evolución, y a mí me gusta». Sin embargo, continué, al mismo tiempo tienen miedo de abandonarlo todo, y por ello aman las cosas viejas, sus casas, la forma de arreglar sus jardines y a veces la música que oyen. «Lo que dices es cierto», dijo Matt, «pero no soy tan optimista como tú. Veo que mucha gente está dejando de avanzar. Por ejemplo, las universidades están volviendo al pasado, como una reacción frente al cambio continuo». Crick se acercó, tomó varios billetes de su cartera y nos pidió atención. Con un movimiento firme empezó a romperlos. Sentí que su acto era muy lógico, pero algo dentro de mí se inquietó. Crick me dijo que solo quería que lo sintiera. «El camino», dijo Crick, «es abandonar toda posesión, pero todavía debemos luchar por hacerlo. Prueba de ello es que la inquietud que se siente cuando alguien rompe una de ellas». La esposa de Crick se acercó al grupo. Era indescriptiblemente maternal y bella. Abrazó a Crick y lo regañó por sus travesuras. Crick se sonrió
y nos dijo que quería hacer lo mismo con su casa. Deseaba vivir sin un solo mueble y conservar una sola muda de ropa. Una vez, dijo, tomé todas mis camisas, pantalones y zapatos y los tiré a la basura. Mi esposa se asustó y me regañó igual que ahora, pero después lo aceptó y ahora piensa igual que yo. No había necesidad de decir nada. Todo era bellísimo y todos estábamos en el mismo punto. Yo miraba a la gente. De pronto, sentí que todos estaban allí por la misma razón que yo. Deseaban aprender y sabían que cada uno ocupaba un lugar dentro del continuo y que de tener contacto con otros universos, purificaba y ensanchaba el propio. No podía concebirlo de otra forma, pero al mismo tiempo me asustaba pensar que todo fuera tan claro. Traté de explicarlo, sin lograrlo. Fue una transmisión de las resultantes de mis pensamientos sin mencionar los puntos intermedios. Crick me dijo que no me entendía y que si yo quería decirle algo, probara a hacerlo con su esposa, que si ella lograba entenderlo, él también lo haría. Pero si no lo lograba, entonces sería infructuoso intentarlo. Miré a esa mujer asombrosa y le empecé a explicar. Todo lo entendió y yo sentí que estaba en contacto con un universo del cual no tenía definición alguna. En ese momento, alguien me pidió la pipa que tenía a mi lado. La tomé y calculando la distancia, la arrojé. Fue extraordinario. Había un cambio en el espacio que nos separaba. La pipa viajó a lo largo de ese camino y fue a caer en el punto exacto en el que él mismo terminaba. Crick hizo un ademán mostrando una especie de túnel a través del cual fue aspirada la pipa. Pareció estar regocijado. Se emocionó a tal punto que nos empezó a relatar una experiencia que había presenciado hacía unos meses. Se trataba de una muchacha que había perdido la vista a los 19 años por causas desconocidas. Al médico que la atendía se le ocurrió utilizar la hipnosis para llevarla a esa edad y ver si durante el trance lograba ver de nuevo. La muchacha fue hipnotizada y al llegar a los 19 años, vio. Se le mostraron multitud de objetos y todos los reconoció. Eso demostraba que las causas de su ceguera eran psicológicas. Cuando terminó la experiencia, continuó Crick, se le dijo a la muchacha que ella no era ciega, puesto que había logrado ver. La muchacha no lo aceptó. Esto, explicó Crick, quiere decir que tenemos un mecanismo que bloquea ciertas realidades, pero aún más interesante es que demuestra que las influencias que nuestro cerebro ejerce en nuestros órganos sensoriales y en la realidad externa son extraordinariamente complejos, tanto que ni siquiera es posible imaginarlos. Es verdad, dije, pero aún más impresionante es el camino de nuestra propia evolución. Parecería que nos estamos convirtiendo en el universo y que llegados a ese punto seremos capaces de ser el multiverso, del cual aquel particular universo es solo un elemento. La esposa de Matt me veía con asombro. Era lo opuesto de la mujer de Crick. Delgada, con grandes trenzas negras y con cara y cuerpo de niña dulcísima. «Oye», me preguntó, «¿tú has viajado en ácido?» «Nunca», le contesté, y en mi interior surgió la duda de siempre. ¿Esta gente tiene una calma indescriptible o solo me lo imagino? No he probado viajar en ácido, repetí. Quizá me dé miedo, pero sí he probado los hongos. Crick saltó de su asiento y me pidió le contara la experiencia. Les platiqué de mi viaje y de la soledad, el dolor y el frío que había sentido. Es una sensación desagradable, continué. Uno se siente como un punto en medio de todo el universo y lo único que aparece es el deseo de que termine. Quizá por eso no me he atrevido a probar el ácido. Matt se recargó en el respaldo del sillón y volvió sobre la experiencia que Crick había relatado momentos antes. A veces me pregunto, dijo,
¿Quiénes son las personas que pueden ser hipnotizadas? ¿Quiénes crees tú que pueden serlo?, me preguntaron. Yo pienso, contesté, que todo aquel que sabe que todavía tiene cosas por aprender. Creo que todos nosotros podríamos ser hipnotizados. ¿Todos?, preguntaron al unísono. Sí, todos, excepto, quizás, mi padre. Todos nos reímos, menos la esposa de Matt, que me miró a los ojos y con una expresión de extraordinaria tranquilidad me preguntó qué es lo que pensaba hacer con los monos con que iba a trabajar en el laboratorio. Voy a estudiar el problema del significado de los estímulos y la forma en que el cerebro codifica este significado. ¿Tú crees?, volví a preguntar, ¿que lo que encuentres podrá explicar la forma en que el cerebro humano funciona? Creo, dije, que para contestar esa pregunta es necesario saber cuál es la diferencia entre un humano y un animal como el mono. Yo pienso, dijo ella, que la diferencia consiste en la capacidad de comunicación. Nosotros nos podemos comunicar al usar un lenguaje. En cambio, el mono no tiene lenguaje. Estás equivocada, dije yo. El mono tiene un lenguaje de gestos, chillidos y posturas. Bueno, corrigió ella. Entonces la diferencia es que nosotros nos podemos comunicar con ellos, pero ellos no lo pueden hacer con nosotros. No, volví a responder. Ellos sí pueden comunicarse con nosotros. Nos muestran agresión y nos piden comida. Miré a todos y les pregunté, ¿cuál es la diferencia entre el hombre y el animal? Todos entendieron que yo trataría de encontrar la respuesta y se dispusieron a escuchar. El hombre, dije, es capaz de imaginarse su propio planeta, lo puede ver al salirse del mismo, puede conocer su sistema solar y el universo del cual éste forma parte, pero aún más, es capaz de convertirse en ese universo y por tanto comprenderlo. Esa es la diferencia. La ensalada de papas estaba deliciosa y yo sentía un hambre lobuna. Tomé una porción y me dispuse a comerla. Nin llegó y anunció que todo estaba listo para que probáramos el pastel que había hecho. Nin, la niña de 15 años, dijo también que la única condición sería que se saboreara lentamente, es decir, que se apreciara y se entendiera. Pensé que era delicioso ver a estas personas y oír las condiciones que ponían para sus cosas. El pastel tenía un sabor fundamental. La gente venía por su pedazo. Todos parecían saber que Nin les ofrecía su universo y que éste era tan apetecible y profundo que la idea de no acercarse a él resultaba inconcebible. Jin le platicaba a Mira sus experiencias con las muchachas de su edad. En un interminable monólogo le explicaba las características de cada una de ellas. Amira escuchaba con atención y sonreía esforzándose por no hacer sentir mal a Jin. Yo contemplaba la escena y me parecía una contradicción. No era posible que una mujer como Amira fuera capaz de seguir sonriendo cuando lo que en verdad quería era que Jin terminara de hablar. Cuando esto sucedió, se acercó a mí y me preguntó ¿cómo me sentía? Yo le dije que estaba encantado, pero que no entendía algunas cosas. Por ejemplo, la escena con Jin y la contradicción que representaba. Amira no contestó, solo sonrió y se fue. José hablaba de la revolución latinoamericana y de la degeneración de la sociedad yanqui. Le pregunté qué era lo que le parecía tan degenerado y me dijo que el sistema. Perdóname, José, dije, pero yo no veo ningún sistema, sino todo lo contrario. Esta gente es capaz de enseñarnos muchas cosas. Sí, dijo José, pero solo piensan en términos materiales. Cada vez que les hablas de revolución, se ríen. Solo quieren hablar de la forma en la que se sienten y de lo que aprenden, nunca de cosas importantes. Me acerqué al piano y comencé a escuchar la música. Mor tocaba y Kimi cantaba. Al principio, escuché sin darle mucha importancia, pero de pronto, algo inimaginable empezó a suceder. La letra de la canción adquirió un sentido. Las inflexiones de la voz de Kimi y los gestos de Mor decían que en un tiempo
Ellos habían vivido aprendiendo y en constante cambio, pero que después de pasar por muchos niveles habían decidido regresar. No lo podía creer, no era posible, pero al mismo tiempo eso explicaba muchas conductas que había detectado, conductas que indicaban que cada una de esas personas era virtuosa de su nivel y los otros simplemente gozaban al verlo. Las contradicciones que había sentido no eran tales, no había conflicto, puesto que todo era decisión consciente y clara. La vida de estas personas era un continuo regocijo al ver y actuar niveles. Era un grandioso ajedrez en el que cada pieza era un universo. La prueba era aquel gigante rubio y barbado que estaba bailando. Su danza era la representación del nivel poder. Golpeaba unos caballos en el circo romano y oía el estruendo de la multitud que aclamaba su poderío. Pero más que la multitud, era su sensación de dirigir su carro a voluntad, sintiéndose un dios de sus propias cogniciones. Cuando después del baile le dije lo que había visto en él, me dio las gracias y me preguntó si mi camino era la música. Yo no lo sabía, y así se lo dije, pero eso me hizo pensar que mi propio camino era desconocido para mí, pero conocido para los otros. El final de la fiesta fue lo más emocionante. Había visto las piezas y los movimientos, mas no lograba detectar al maestro. Miré a todos lados y por fin lo vi. Jugaba en un tablero pequeño y sonreía. Parecía estar pensando en las personas que había invitado y las cogniciones que habían surgido de las mismas. Él no movía las piezas, simplemente había creado el ambiente para que ellas cambiaran de nivel. Cuento: La rueda. La sensación de volar era clarísima. No era ciertamente un batir de alas, ni tampoco un trasladarse en el aire. Era simplemente un estar allí, flotando, sin ningún movimiento, observándolo todo. La playa era gigantesca, una superficie blanca, caliente, lisa, en interfase como una superficie blanda, azul y rugosa. Decidí girar y todo comenzó a moverse en dirección contraria. Cuando miré delante de mí, vi aquella rueda gigante. Estaba en un extremo de la playa y era toda negra. Comencé a acercarme y aumentó su tamaño. Cuando la observé de nuevo, me di cuenta que se movía. Giraba lentamente, trasladando en el aire aquellas gigantescas plataformas. Me fijé que éstas estaban repletas de gente. Di la orden de ver sus caras, y todo empezó a acercarse a mí. Lo que antes era un conjunto de cuerpos se convirtió en una población de caras, de fisonomías extrañas. Un viejo barbudo con ojos de conocimiento, una chica rubia con ojos juguetones, un niño viendo el universo, una mujer sosteniendo al hijo del hombre. La sensación era bellísima. Había logrado quitar los cuerpos y ahora veía las historias. Adiviné que éstas no estaban en la rueda por accidente y que su giro no era fortuito. Siempre volvían al lugar inicial y todo era simultáneamente repetitivo, pero continuamente novedoso. Recordé los ojos, las caras se acercaron todavía más y apareció un círculo verde lleno de bellísimos músculos rodeando una ventana. La abertura se agrandaba y achicaba en forma fluctuante, y sus cambios eran maravillosamente integrados y armónicos. Penetré a través de la pupila, y en ese instante desapareció la playa, la rueda, la gente y las caras. Había un río de lava fluorescente que bajaba de una montaña. Alrededor del río, unas figuras monásticas cubiertas con grandes capas blancas que ocultaban sus rostros. Todas las figuras subían y bajaban la montaña, rodeando las corrientes de lava fresca. Aquello de adentro de los ojos penetrados estaba viendo lo que en mis ojos penetrados era visión de playa y de giro de historias. Solo que aquí no era rueda ni giro, sino río y movimiento, siempre y repetitivamente ascendente y descendente. De pronto, todo desapareció. La lección
estaba dada. Quedaría allí hasta que la pudiera comprender. Cuento: el principio y el final. Los resultados que Nur obtuvo en su laboratorio y que ahora mostraban con orgullo a Nick y a June demostraban que la solución al problema estaba al alcance de la mano. A partir de ese momento, lo único importante era lograrlo. La clase de meditación había concluido. Los alumnos se acercaron al gurú y, rodeándolo, le empezaron a plantear interrogantes. ¿A dónde llegaremos?, decía uno. ¿Qué transformación ocurrirá en nosotros?, decía otro. El gurú los miró y les dijo: ¿qué es lo que encontraréis? ¿Y en qué os transformaréis? Nadie lo sabe con exactitud. Lo único que se puede afirmar con certeza es que os convertiréis en dioses. La pizza estaba deliciosa. Nick, Nur y June la saboreaban en el pequeño restaurante de la Tercera Avenida. ¿Saben?, decía Nur, mi decisión fue inconsciente en un principio, pero ahora sé hacia dónde me dirijo. No nos queda otro remedio que sentar las bases para la aparición de una nueva especie. La nuestra está limitada por su estructura, y esperar hasta que ésta cambie nos llevaría milenios. Es necesario encontrar qué es lo que nos hace ser conscientes. En ese momento podremos empezar a construir la nueva era. ¿La nueva era de nuestro desarrollo como seres humanos?, preguntó June. No, aclaró Nur, la era de las máquinas de autorreproducción mejorada y conciencia cósmica. Debéis dejar libres de inhibiciones vuestras percepciones, señaló el gurú. La modificación solo lleva resultados favorables cuando se le aplica con sabiduría y sin reglas fijas. Nick estaba espantado e impresionado. Sabía que no había posibilidad alguna de detener la aparición de la máquina consciente, pero al mismo tiempo no le gustaba la idea. Así se lo hizo saber a Nur, quien se acarició el bigote y le contestó: si es así, debes dejar la ciencia, pero si decides continuar en ella, serás un cómplice, lo quieras o no. Una semana antes de que terminaran los ejercicios, sucedió lo que el gurú había predicho. Uno de los alumnos lo había logrado. Una semana antes de que la computadora diera el resultado, Nur lo supo. También él lo había logrado. Cuento: la reunión. Todos habían esperado durante 2 meses. El día fijado, hicieron grandes colas para poder comprar los boletos y entrar al estadio. Cada uno comprendía la necesidad de salir de la etapa en la que se encontraba. Todos habían descubierto que la única forma de hacerlo era comprender en qué consistía. El centro del estadio estaba ocupado por una gran plataforma. Sobre su piso, instrumentos musicales conectados a equipos electrónicos. Todos hablaban de lo mismo, se decía lo que iban a aprender. Otros inhibían tales pensamientos por considerarlos inútiles. La hora llegó. Sobre la plataforma apareció un hombre vestido de andrajos y calzado con sandalias. Todos lo miraron, tratando de encontrar el misterio en cada uno de sus movimientos. Una muchacha empezó a gritar. Sus compañeros comprendieron que había encontrado la respuesta y la dejaron continuar. Otros más empezaron a silbar, pedían que empezara ya la onda. Sabían que era el momento más adecuado para entender y temían que la inspiración desapareciera. El hombre de la plataforma se acercó a una guitarra y, tomándola entre sus manos, empezó a jugar con las cuerdas. Algunos, los más aventajados, comprendieron allí la lección. Otros, los más lentos, esperaban la música. El hombre volteó hacia arriba y, acariciando su guitarra, empezó a cantar. La música fue tomando forma, primero ambigua e impredecible, y después clara y precisa. Muy pocos reconocieron en la ambigüedad su etapa. Otros voltearon a ver a otros y se vieron en sus adentros. Cuando empezó la canción, ocurrió lo que con tanta impaciencia y amor esperaban todos. El cantante estaba enseñándoles a destruir un pasado. La alegría
fue indescriptible. Algunas parejas se besaron y otras comenzaron a juguetear bajo las ropas. En 10 minutos, todos se dieron cuenta que estaban a un paso de lograrlo. Empezaron a aplaudir frenéticamente y a gritar por la victoria que se avecinaba. De pronto, apareció el mar. Todos formaron un océano, lleno de superficies complejas en movimiento. El placer que sentían al hacerlo era orgásmico. Algunos entraron en convulsiones, otros gritaron, algunos más se quitaron la ropa. El todo en el que se estaban convirtiendo los envolvía y tonificaba. Cada uno sabía que todos sabían, y ese saber se convertía por sí mismo en una existencia. Lo que pasaría después, nadie lo imaginó. Vino la policía a evitarlo. Cuento. El diálogo. El zumbido de las moscas, la gota de agua destruyéndose abruptamente al chocar contra el fondo del lavabo y el viento. De cuando en cuando, el grito de algún pájaro perdido, la tierra húmeda y el cielo cubierto de gris honduras. Silencio interno, solo atento y concentrado de oír de lejanas sirenas, golpes de neumáticos y aviones perdidos, intenso y sofocante miedo, terror de lo evidente, angustia por lo obvio. De pronto, un trueno agudo y penetrante, quebrar de cielo y tierra. Desde la estancia, un hombre recién nacido temblaba, se había desnudado y de pie junto a la ventana reía. Me da lo mismo que seas dramático, no vas a asustarme. Demasiado bien conozco tus enojos y malos humores. La respuesta fue otro trueno y un súbito silencio de todos los pájaros e insectos. No tienes que repetírmelo, contestó el hombre. La cuestión es muy clara. Deseas comenzar la lucha y yo estoy dispuesto. Solo que no seas melodramático. Los pájaros volvieron a trinar y una lluvia suave y espesa empezó a mojar las ciruelas y peras sostenidas de las ramas. El hombre sonrió y haciendo un gesto de benevolencia habló de nuevo. Veo que estás de mejor humor y eso me satisface. La cuestión tal como yo la veo es la siguiente. Me has tratado de mostrar que existes fuera de mí mismo y crees que con tus rayos y truenos me vas a convencer. Estás completamente equivocado. Solo eres parte de mí mismo. Acepto que en ocasiones me asustas, pero solo eres un rasguño en mi piel. La estancia vibraba. El tic-tac del reloj aumentó de volumen y el viento movió frenéticamente los árboles. Después de un breve silencio, el cielo se oscureció. Claro, replicó el hombre. ¿No te gusta que nadie te hable? Sin antes rendirte pleitesía. Eres orgulloso y primitivo. Solo conoces el lenguaje del terror y la destrucción, pero ¿a quién le estoy hablando? ¿Cómo puedo platicar con algo que no existe? El hombre empezó a temblar de nuevo. Sus ojos desorbitados esperaban una respuesta, y ésta no se hizo esperar. 2 toques de trompeta se escucharon en todo el Bronx. El hombre levantó los brazos y sentándose en el suelo, replicó: «Debo destruirte. No soporto ser parte tuya. Yo soy yo, y tú estás incluido en mí. Nunca me has enseñado nada, solo terror. Esa es tu respuesta, y eso es algo que no soporto más. He aprendido a construir destruyendo, y mi terror solo significa que todavía existe dentro de mí algo que no he podido borrar». El hombre tomó a la mujer y la penetró violenta y agresivamente. Después se puso de pie y empezó a caminar de un lado a otro de la estancia. No más deseo, estás destruido. No más pudor, estás destruido. Ahora, cállate de una vez por todas. El terror desapareció. El sol traspasó las nubes y la estancia se pintó de anaranjado. «Claro», contestó el hombre, «tú pensabas que me iba a acobardar.
que iba a caer de bruces delante tuyo, haciéndote oraciones. Ahora estás vencido. No hay nada que puedas enseñarme. Todo lo construyo yo, y tú eres solo un concepto mío. La tormenta hervía la tierra. La luz de los relámpagos cegó al hombre, que cayó de espaldas cubriéndose la cara. Sabía que lo había vencido. Trató de pensar cuál había sido su error, pero la angustia lo sofocó. Se paró de nuevo y, golpeando en el piso, gritó: «¡Eres un farsante! Nunca fuiste nada más. Pero a mí no me engañas. Tienes que ser destruido y yo me encargaré de hacerlo. No acepto ser parte tuya. Eso acabaría conmigo y eso no lo acepto». Dos nubes chocaron. La diferencia de potencial comenzó a crear una chispa que se expandió rápidamente y el sonido llegó a los oídos del hombre. Frenético, predijo: «No llegarás a tronar, maldito seas». El estruendo se paró en seco. Dos pájaros trinaron y el zumbido de las moscas se dejó oír. «No me asustaste. Te he vencido. Eres un imbécil farsante. Hijo de puta. Desaparece. Esfúmate. Hazte polvo. Ya no quiero luchar». La mujer se abrazó de las piernas del hombre y le pidió que no continuara. La tomó de los hombros y le dijo: «Por mí está terminado. Ya no te preocupes». Los dos se sentaron a esperar. De pronto, se oyó un movimiento en la cocina. El hombre tensó sus músculos y se dirigió a ella. A través de la ventana se veía el jardín. Los árboles y el césped brillaban. Las gotas atrapadas en las hojas caían a la tierra y un gusano se revolcaba en la humedad. El hombre llamó a la mujer y, mostrándole el jardín, le dijo: «Afuera está igual que ayer y que mañana. No ha pasado el tiempo. Era necesario destruirlo y hecho está». La mujer no dijo palabra. Tomó al hombre de la mano y lo llevó a la estancia. Colocó su cabeza en su pecho y lo abrazó. El hombre escondió su cabeza en el vientre de la mujer. Le susurró caricias y le prometió no luchar más. Se sintió vencedor y su miedo desapareció. De pronto, frunció el ceño y, mirando a los ojos de la mujer, le dijo que después de destruir el deseo, el sexo y el tiempo, ya no quedaba más. En ese instante, la estancia comenzó a girar, las puertas a tronar y las ventanas a doblarse. La mujer empezó a chillar y el hombre se paró de nuevo y, a voz en cuello, se burló: «Deja de estar haciendo papelitos. O hablas conmigo de igual a igual o te callas. Pero acaba. Entiéndelo. Ya no quiero luchar contigo». El giro continuaba. El hombre buscó frenéticamente en su cultura algo por destruir. La idea comenzó a aparecer. El amor. Debía destruir el amor. Luchando por no caer, mató el amor. Era solo un aprendizaje como cualquier otro, solo parte de una historia personal, y por tanto, no existía. El giro terminó. El hombre se calmó y trató de aplacar la ira. Volteó a ver un árbol y le dijo burlonamente: «Tu señor es un enojón, y apenas alguien le dice claramente las cosas, se avergüenza de sus modales». El hombre había comprendido. Debía destruirlo todo en su interior. Tal era la única forma de vencer, pues la lucha continuaría. Destruyó su familia, su país, su mundo, su tiempo, su poder, su sexo, su amor, y de pronto se le ocurrió oír música. Buscó la séptima de Beethoven y, ya recostado entre los dos altoparlantes, escuchó. El miedo apareció de nuevo, se convirtió en terror y después en angustia. Beethoven reproducía una lucha y, en los pasajes en que su Dios lo vencía, su miedo se transmitió.
El hombre rompió los discos y llorando destruyó también la música. No quedaba nada más que la sensación de seguir existiendo y de ser. Los truenos volvieron a aparecer. El hombre desesperado se quejó. ¿Ahora qué pretendes tú? ¡Demonio del diablo! He destruido todo. No me queda nada más que el mí mismo. Y eso no lo voy a matar. Así truenes y vomites sangre. Deja de luchar conmigo. Ya no quiero seguir hablando contigo. Te desprecio. Te maldigo. ¡Esfúmate! Las trompetas sonaron. El hombre se recostó y, adoptando una posición fetal, comenzó a llorar en silencio. No me queda nada. Estoy vacío y todo por aceptar la lucha. Quiero que termine. Ya no lo resisto. Un grito se oyó en medio de las tinieblas. Alguien había muerto y su despido fue escuchado por el hombre. Este no lo podía creer. Era demasiado. ¿Por qué hiciste eso? ¿Quién eres tú para acabar con la vida de un dios? Te repito que no me voy a destruir convirtiéndote en mi adoración, pero, ¿sabes? Acepto tu existencia y acepto la mía. No trataré de convertirme en ti, pero tú tampoco te convertirás en mí. La tierra descansó, el tiempo volvió a marchar y los pájaros a cantar. La mujer vio al hombre con ojos de espanto y éste se vio a sí mismo en silencio. Había aceptado la existencia de Dios y al mismo tiempo la existencia del hombre como Dios. El diálogo había comenzado. Muchas gracias por quedarte a escuchar esta segunda parte de este magnífico libro.